En los últimos días y a partir del comunicado que hizo en vídeo Kate Middleton, se está especulando con la aparición de un comunicado oficial por parte de Carlos III. Un comunicado que mucha gente apunta a que va a tener que ver con la línea de sucesión, con una regencia o incluso con una abdicación. Sin embargo, diferentes medios, tanto británicos como internacionales, dan otras perspectivas al futuro de la corona en Inglaterra, y se habla de que este comunicado pues podría tener varios caminos, varias vías en las que probablemente estemos esperando una cosa que en principio no va a llegar. Algunas de las teorías que se manejan son realmente sorprendentes, porque tienen que ver incluso con la formación de su propia familia. Aparecen por ahí también Harry y Camila, y todo esto en un panorama absolutamente desolador debido a las dolencias, los diferentes tipos de cáncer que padecen Carlos III y Kate Middleton. Vamos a analizar un poco las teorías que han aparecido en medios, no en redes, sobre de qué puede ir este comunicado, y ya os avanzo que en este sentido pues la cosa viene fuerte y que hay varias sorpresas. Bien, desde principios de semana se está diciendo que está a punto de llegar un comunicado del rey Carlos de Inglaterra en el que sería su primer paso al frente tras el difícil anuncio de su nuera. Según el Daily Mirror, en su versión dominical, Carlos de Inglaterra prepararía un comunicado para este mismo jueves. Curiosamente, todo parece ocurrir en periodo vacacional. Pero bueno, un día en el que dicen que su mujer Camila estará en la catedral de Worcester para presidir un servicio al que él no asistirá. A él le gustaría estar presente. De hecho, se ha manejado la idea de que debido, pues a su espiritualidad, a su tradición religiosa, acudiría a un evento de estas características durante esta Semana Santa o durante esta Pascua. Sin embargo, pues parece que el huracán Kate Middleton, en modo comunicado, pues ha desbaratado ciertos planes, Se habla de que la intención en un principio sería la de grabar un vídeo para calmar las aguas. Querría dar un mensaje de esperanza para estos momentos tan complicados, pues mantener un poco la estabilidad de la corona británica. Él quiere dar una muestra de unidad familiar y asegurar al público y al resto del mundo que la monarquía es estable a pesar del actual periodo tumultuoso que está experimentando. Ahora, si me da tiempo, os leo porque ha salido un editorial del País en el que hablan de crisis importante y no solo de comunicación en la corona británica. Fechan su aparición para el domingo de Pascua, que parece ser que es un servicio religioso al que siempre ha acudido, un servicio que este año 2024 pues está marcado un poco por las enfermedades tanto del rey como de la princesa, y también por grandes ausencias. Dicen fuentes de Buckingham que el monarca tiene intención de acudir a esa misa. El rey tiene grandes esperanzas de poder hacer el servicio religioso de Pascua, pero todavía no se ha tomado una decisión. William y Kate, en este sentido, pues no van a ir. Pues es un poco la noticia que cubría el medio británico. A partir de ahí, pues todos los medios se han lanzado a decir que probablemente se esté preparando pues el paso atrás de Carlos III para coronar a su hijo mayor, al primogénito, a William, como rey de Inglaterra. Su reinado, el de Carlos III, pues prácticamente habría durado apenas año y medio. Y pues en este sentido, William,
con todo lo que sabemos ahora que le pasa a Kate, afrontaría pues la crisis de la corona ya sin la ayuda de su padre, y entendemos que de Camila tampoco. Esta es un poco la teoría que mayoritariamente se está especulando, ¿no? Pero hay otras. Por un lado hay una que tiene que ver con su mujer, Camila Parker Bowles. Bueno, durante estos meses hemos ido informando un poco de las influencias de Camila dentro de la Casa Real Británica, con los medios de la Royal Rota, que ha sido pues un dolor de muelas tanto para William como para Harry. Con este primero habría llegado a un pacto para de alguna manera protegerle en algún momento, sobre todo con lo que tenía que ver con el asunto de Rose Hambury. Y bueno, pues yo en principio pensaría que se recuperaría de alguna manera a la propia Camila para que siga siendo parte de la familia real. Sin embargo, algún medio internacional, por medio de biógrafos de los hijos, tanto de William como de Harry, dicen que el asunto iría como en una especie, y a mí me ha sorprendido, de cese de la convivencia entre Camila y Carlos. Dicen que la enfermedad ha pasado cierta factura a la relación. Me parece curioso porque todos los medios británicos que maneja Camila la han estado poniendo como salvadora, como la mujer ejemplar que está ahí junto a su marido en esta enfermedad tan dura. Bueno, pues parece que no, ¿eh? Es verdad que hemos manejado otros datos que sabíamos, como que el marido, el exmarido, el señor Parker Bowles, comía todos los días con ella y que bueno, se había convertido prácticamente en un amigo tanto de Camila como del rey, y era una cosa que a nosotros nos llamaba en principio la atención. ¿Habrá querido dar este paso Carlos III como digamos el apoyo que no han tenido en su vida sus hijos respecto a este tema, con la enemiga de su madre, con la persona que les ha hecho la vida imposible? Bueno, pues el asunto parece ser que iría por aquí. Esto lo cuentan biógrafos, en concreto hay uno que sí conozco más porque he leído algún libro, que sería el biógrafo de Harry, ¿no? En este sentido, Omid Scobie ha sido quien ha hecho este tipo de declaraciones diciendo que el matrimonio pues no estaría tan bien entre Carlos y Camila, y que bueno, pues que se ha agravado, ha habido como una especie de crisis, y que de ahí las vacaciones estas que dijeron que era por cansancio de la señora y demás, que se vino a cazar perdices a España. Bueno, pues parece que a lo mejor la señora lo que estaba harto era de aguantar a un enfermo. No es la teoría que podamos ver como más realista dentro de todo esto, porque vamos, yo veo a esta agarrada a la corona de reina, a la tiara, y vamos, para no soltarla, porque ya sabemos un poco cómo es la señora. Pero bueno, oye, es una posibilidad. La otra posibilidad, y tiene que ver en este sentido con esto que hemos dicho antes de la estabilización de la monarquía inglesa, de querer mantener a la familia unida, podría tratarse de una vuelta de Harry. Sobre Harry los medios británicos pues no tienen buena opinión. ¿Por qué? Porque se encontraron ahí con un verso suelto que se les reveló en su momento, y que claro, los tabloides británicos pues no iban a renunciar a hacerle la vida imposible y a seguir inventándose noticias falsas de él, incluso en este periodo de convulsión con respecto a las enfermedades de Kate Middleton y Carlos III. No es la primera vez que se habla de una posible vuelta de Harry. En las últimas semanas hemos tenido noticias. Lo que pasa es que, bueno, viniendo un poco de los mayores detractores, a mí por lo menos me costaba creerlo. Algo así como que Meghan Markle estaba preparando su vuelta a Reino Unido y que había contratado a un asesor de comunicación y un montón de cosas. Además han puesto palabras en boca de ellos que ellos no han dicho,
Incluso yo particularmente pues pongo un poco en cuarentena la información de que Harry y Meghan le hicieran una llamada a Kate porque no se habían enterado absolutamente de nada. Ellos permanecen en Estados Unidos, callados, siguen trabajando y efectivamente, bueno, pues más allá de todo del último comunicado que han hecho deseándole lo mejor, pues yo entiendo que ellos están muy a gusto allí. Evidentemente, Carlos sigue siendo el padre de Harry. Yo creo que a los medios no les viene muy bien tampoco el que exista una unión familiar entre hermanos, porque se les cae un poco la torre de marfil que llevan construyendo desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad, en este sentido, yo lo único que puedo decir es que vería bastante imposible el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido un poco para afrontar la crisis. Otra cosa es que Harry, en este sentido, bueno, pues haya dado algún pasito adelante para decir papá, estoy contigo. Cualquiera que haya leído la biografía sabe que a pesar de que Carlos III no ha sido el padre del siglo, su hijo le quiere. Y quiere también a su hermano, a pesar de todas las cosas. Pero bueno, estas son teorías un poco que alternativas un poco a lo que puede incluir el comunicado. Se habla también de un mensaje a la nación, es decir, un comunicado en vídeo como hizo Kate Middleton. Entendemos también que producido por BBC Studios. Está dando mucho que hablar el comunicado, sé que hay muchas teorías, pero personalmente yo me mantengo un poco en mis 13, ¿eh? Yo creo que realmente estamos confundiendo una postproducción con un vídeo fake o de inteligencia artificial. Lo digo porque muchos de los detalles, pues bueno, no es que yo me vaya a comer ahora que el vídeo ha sido totalmente casual, pero evidentemente se nota que hay una edición de por medio. Pero bueno, más allá de todo eso, es verdad que hemos visto a partir del vídeo de Kate algunos mensajes por parte del entorno de la familia real, como la persona a la que vemos, Sarah Ferguson, que ha sido una superviviente que finalmente ha superado, según los últimos reportes, ese cáncer de piel que tenía, en el que le ha deseado, bueno, pues lo mejor a Kate Middleton. Han faltado varios, también hay que decirlo. Y por ahí hay alguna teoría que lo relaciona todo con Thomas Kingston. Pero bueno, estas son un poco las teorías. Perdón, es que por aquí están haciendo tareas de bricolaje que no han tenido otro momento. En fin, sigo. Quería terminar un poco con dos editoriales que han salido en diarios españoles, como el periódico El País y 20 Minutos, que hablan de una crisis de comunicación que va más allá de los asesores. Dicen que el conservadurismo que ha mostrado siempre la Casa Windsor a la hora de la comunicación ha sido aceptado hasta que finalmente no. Había ya ciertos preludios sobre que la Casa Windsor se iba a caer de alguna manera o temblaban sus cimientos, que se hicieron efectivos desde la muerte de Isabel II. En cualquier caso, hacen referencia también un poco al tema del cáncer, ¿no? Y se hacen eco de estadísticas diciendo que con el panorama que existe, bueno, pues no sería raro que 1 de cada 3 pacientes pues no sufriera un problema de salud mental asociado a la enfermedad. En este sentido, bueno, abarca varias cosas, que es que no quiero cansaros, prefiero haceros un poco el resumen. Pero dice que, claro, el mayor problema de la realeza no es que siga recibiendo dineros, ¿no? Que en ese sentido, pues que están bien cubiertos. El problema es que la enfermedad al final termina humanizando
y situando al mismo nivel prácticamente a cada ser humano. Y parece que en este sentido, bueno, pues se critica que la Casa Real Británica siempre se ha situado por encima del resto de los mortales y que ahora están pagando un poco las consecuencias de todo esto. Una crisis sin precedentes en el que aquí ya no pueden echarle la culpa a Harry ni a Meghan, sino que más bien ha sido un poco, bueno, pues por lo que ha tenido que ver con unas enfermedades, con una línea de comunicación continuista que en este caso no les ha servido y los ha puesto en el foco más mediático, quizás desde la muerte de Lady Di. Terminan con una frase diciendo que siempre se han olvidado de que hay un cáncer rico y uno pobre, un cáncer real y uno del pueblo. Es decir, establecen una especie de comparación entre la dolencia de Carlos III y la de Kate Middleton. Me parece bastante interesante, tenéis estos editoriales tanto en El País como 20 minutos si queréis leerlos enteros. Y bueno, pues nos quedamos un poco aquí a la espera el jueves de este comunicado de Carlos III. A ver a qué horas, porque el jueves me parece que vamos a estar todos pendientes a ver qué saca Buckingham Palace. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.